Buenos días, ingeniero, o buenas noches, o en el momento que esté viendo el video. Nosotros elegimos el método Simplex. Y para tener una idea de qué es el método Simplex, primero debemos establecer en qué área o sector se encuentra este método. Y este se encuentra en el área de las matemáticas y específicamente en el área de la programación lineal, conjunto al método gráfico, donde desempeña un papel fundamental para encontrar una solución óptima a los problemas de optimización, orientándose a reducir costos y maximizar ganancias en diferentes áreas de organización. Fue desarrollado por George Danzig en el año 1947. Este método es un procedimiento matemático interactivo llevado de manera sistemática para determinar la solución óptima de este conjunto de soluciones factibles. En otras palabras, partiendo del valor de la función objetivo en un punto cualquiera, el procedimiento consiste en buscar otro punto que mejore el valor anterior por medio de la evaluación de cada variable. A diferencia del método gráfico, este puede procesar más de 3 variables, permitiendo ejecutar ejercicios complejos a través de sus dos modalidades. Este método analítico es capaz de resolver aquellos modelos que se vuelven un poco complejos por el uso de varias variables. Estas variables las podemos emplear día a día como en nuestra rutina, como puede ser en cuánto tiempo tardamos en llegar a la U, cuánto tiempo tarda el medio de transporte y esas cosas, o la cantidad de dinero gastada en todo el día, muchas circunstancias más que enfrentamos a tomar una decisión. El objetivo del método Simplex es lograr sucesivas mejoras para el valor de la función objetivo asociada a la sesión de alguna solución factible. Repartir dicho procedimiento en un número finito de veces debería permitir eventualmente alcanzar la solución óptima del problema lineal en estudio. Gracias. Bueno, cuando hablamos de funcionamiento del método simple, también tenemos que estar hablando lo que es el tema de la formulación, y esto consiste que tenga tres puntos muy importantes en los cuales tengamos que hablar. Entre ellas están las variables, las restricciones y la función del objetivo. En lo que es la variable, es que las variables en sí representan una incógnita del problema. En lo que es la parte de la restricción, se contemplan las limitaciones a las que se encuentre sujetadas la solución del problema, considerando así una escasez de recursos en tiempo y espacio. Ahora, cuando hablamos del tema de la función del objetivo, esto representa la meta que pretende alcanzar para maximizar los beneficios y minimizar los costos. Ahora hay puntos que se deben tomar muy en cuenta, y es que el modelo en sí, antes de ser implementado, se tiene que ser aprobado. En otras palabras, que el que toma la decisión tiene la última palabra. También hay otro punto muy importante en la cual hay que hablar, y es que si se aplica de manera rápida el método simple, hay una probabilidad muy alta de que los resultados no sean los esperados. Por ende, puede salir mal lo que sea que se esté trabajando. Bueno, eso fue todo. Gracias. Ventajas del método Simplex. Se trata de una metodología heurística, la cual tiene como base los conceptos geométricos, por lo que no requiere de la utilización de derivadas provenientes de la función objetivo. Su implementación genera una gran eficiencia en muchos procesos, ya que puede ajustar a la perfección un extenso número de parámetros. Es fácil de aplicar y usar, independientemente del tipo de empresa. Se pueden usar con funciones objetivos muy ondulantes, pues durante las primeras iteraciones Simplex evita caer en los mínimos locales con facilidad. Desventaja del método Simplex. Confluyen de una manera mucho más lenta que con otras metodologías. Esto se debe a que necesita un mayor número de iteraciones.
Cuando existe una función que representa variables básicas positivas y una restricción de desigualdad menor o igual que, simplex al realizar el cambio transforma estas variables en negativas, mientras que en la fila de valor que corresponde a la función objetivo quedan positivas. Durante este proceso se produce una condición parada, por lo que el valor óptimo a obtener será 0 por defecto. Buenos días, tardes o noches, ingeniero, cuando esté viendo este video. Yo paso a explicarle cómo funciona el método simplex, exactamente el paso a paso cómo funciona este método, y para ello vamos a usar este ejemplo de modelo porque creo yo que es la mejor forma de aprender cómo funciona este método es con un ejemplo, ¿no? Para ello, bueno, para empezar, como primer paso, para resolver el método simplex, que de simple no tiene mucho, tenemos que nosotros convertir las desigualdades a igualdades, esos coeficientes de restricciones que tienen ahí, hay que convertirlos a igualdades con las variables de holgura, que las variables de holgura nos permiten, son un valor ficticio que nos permiten acercarnos a ese valor con la que comenzó esta desigualdad. Para las desigualdades del tipo menor que, se le va a añadir esa variable de holgura, se le va a hacer una suma. Como podemos ver, el 6x sub 1 más 4x sub 2 menor o igual que 24. En el caso de los menor iguales, se le va a añadir el h1 que es la variable de holgura. Y en el otro caso, del x sub 1 más x sub 2 mayor o igual que 800, se va a convertir en x sub 1 más x sub 2 menos la variable de holgura sub 2, 800. Y bueno, por otra parte, pues la función z, ¿no? La función 1 de nuestro objetivo, va a tener que cambiar de signo en cada uno de sus miembros, de negativo a positivo y viceversa, de tal modo de que nuestra función z de este ejemplo va a quedar de 100x sub 1 más 125 cx sub 2 igual a z igual a menos 100x sub 1 menos 125x sub 2. Por lo tanto, aquí podemos ver que esta va a ser nuestra nueva fórmula modificada. En base a esta fórmula, estas nuevas ecuaciones, disculpen, vamos a poder armar nuestra tabla simplex. Bueno, ahora sí, vamos al meollo. Armar nuestra tabla simplex. Para empezar, nuestras variables de holgura, tanto h1 como h2, y nuestra función específica, la función a la que queremos llegar, z, vamos a hacer una tabla en base a eso y a las ecuaciones que anteriormente resolvimos. Tenemos al 6, al 4, al 1, al 0 y al 24, que vienen del 6x más 1, 4x sub 2, más 1, que es este h1 de aquí, y el h2, como no hay un h2 aquí, se le pone 0, y no es la solución, que es del 24. De nuestra variable de holgura 2 tenemos x más 1, que aquí hay un 1, aquí hay otro 1, esto igual contaría como 1, y nuestra solución sería 800, ¿no? Aquí si pueden notar, si puede notar, ingeniero, en el aquí no hay un h1, entonces se lo interpreta como si fuera 0, eso. Y aquí así queda 1, 1, 0, menos 1 por ese menos que está ahí, y es la solución de 800. Y por último, la ecuación, esa parte de cita de z, está aquí, ¿no? Z, menos 100x1, menos 125 x sub 2, no hay h1, no hay h2, entonces se le pone 0, 0, y obviamente no hay la solución, todo está igualado a 0, entonces 0, ¿no? Una vez hecha ya nuestra tablita, tenemos que elegir en la línea de z, tenemos que elegir nuestro valor negativo más, no sé si decirlo el mayor valor negativo, pero a mí me gusta decirlo en valor absoluto del número más grande, para que no haya pierde ahí, ¿no? Y esa va a ser nuestra columna de entrada, la columna con la que vamos a trabajar.
Y bueno, para definir nuestra fila de pivote tendremos que tomar el menor valor de la fila que tenga el menor valor cuando dividamos la solución entre nuestra columna pivote. Por ejemplo, 24 entre 4, bueno, aquí ya está marcado que nuestra fila pivote es la H1, ¿no? Pero para comprobarlo podemos ver de que 24 dividido entre 4 da de a 6 y 800 dividido entre 1 da 800. Entonces, esa división, su resultado, el que es menor, es el H1. Por lo tanto, esa va a ser nuestra fila pivote. Y la intersección entre la columna y la fila, ese es el valor de nuestro pivote. Bueno, esa fila pivote que nosotros encontramos, toda esa fila de entrada que vamos a usar para nuestra nueva tabla, porque con esa fila pivote vamos a poder armar nuestra segunda tabla simplex. ¿Qué vamos a meter en esos elementos? Para empezar, tenemos que poner los mismos elementos de la anterior tabla. Disculpen. Los mismos elementos de esta anterior tabla, pero dividirlos entre nuestro elemento pivote. Acordémonos que nuestro elemento pivote es, bueno, lo apunto en el dedo, pero claramente no se ve, ¿no? Nuestro elemento pivote es el 4. Entonces, copiaríamos todos nuestros elementos de nuestra fila pivote y los dividiríamos entre ese 4. Ese resultado lo colocaríamos en cada bloque de esa fila y sería nuestra nueva fila de entrada para seguir armando nuestra tabla. Bueno, ingeniero, atento a esta parte porque si parpadea se lo pierde. Para empezar, necesitamos rellenar nuestra tabla simplex, nuestra segunda tabla simplex, en base a los valores de entrada que ya tenemos. Nuestros valores de entrada son x2, que contiene 1,5, 1, 0,25, 0 y 6. Y necesitamos rellenar h2 y z en nuestra nueva tabla. Esta es nuestra vieja tabla y necesitamos rellenarla en nuestra nueva tabla. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula? Aquí hay un montón de números, pero básicamente se resume en la vieja tabla menos el coeficiente multiplicativo, el coeficiente de pivote de la vieja tabla por nuestros valores de entrada. El coeficiente multiplicativo de la vieja tabla es nuestra columna pivote. Si vamos a hallar los valores de H2, va para la primera fila columna. ¿Qué necesitaremos entonces? Necesitaríamos el 1, que es nuestro valor antiguo, en nuestro columna pivote, nuestro coeficiente pivote de la anterior tabla, que vendría siendo este 1 de acá, de la columna, que está aquí convenientemente para hacer los cálculos, por nuestros valores de entrada, que en este caso vendría siendo 1.5, y aquí está 1, 1 y 1.5. 1, bueno, menos 1 y 1.5. ¿no? Y esto nos da menos 0,5. Y de esa manera se va rellenando cada uno de estos valores. Nuestro coeficiente de pivote de la anterior fila no cambia porque la columna pivote siempre va a ser la misma. En H2 va a ser 1 y en Z va a ser menos 125. Es por eso que aquí está el 125 en cada uno de las ecuaciones, ¿no? Entonces, haciendo esta fórmula podemos dar con nuestra nueva tabla simplex, que vendría siendo la de aquí. Y como puede apreciar, los valores que estaban en nuestra columna pivote se han hecho 0. Esto es señal de que hemos hecho bien los cálculos. Y de esta misma manera podemos también apreciar cómo en la fila Z ya no quedó ningún valor negativo. Esto significa que hemos terminado el procedimiento. Como dato adicional, si en Z aún hay valores negativos, se tiene que volver a repetir el procedimiento con el valor en Z en valor absoluto, el mayor valor en Z en absoluto, y repetir, ¿no? Pero en este caso ya hemos terminado aquí. ¿O no? Aún falta algo que hacer. Eso que nos falta encontrar es nuestra solución óptima. Para ello, los únicos valores que vamos a utilizar de la tabla, bueno, es las soluciones
de x2 y de z, porque acordémonos que el h2 es solo un valor de holongadura, ¿no? Entonces son valores aproximados. Lo que realmente vamos a utilizar es el x2 y el z. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente reemplazamos en nuestra ecuación objetivo que z, si bien recuerdan al inicio, teníamos z, había una ecuación de z, reemplazamos simplemente x2 en ese valor de z, y claro, como x1 no tiene ningún valor aquí, no vemos a ningún x1, lo tomamos como si fuera 0 y sustituimos tanto el valor como x1 y x2 en x1 y en x2, y vamos a obtener nuestro valor de z, y nuestro problema ya tiene una solución óptima, y a partir de este resultado se pueden interpretar y ya se pueden tomar soluciones. x1 igual a 0, x2 igual a 6, tenemos la solución aquí, y z igual a 750. Ya, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Darwin Acosta. En esta parte de la defensa voy a exponer el software, ¿no?, que implementamos para método simplex. Primeramente voy a ejecutar el programa. Ya, bueno, está corriendo. Lo que vamos a hacer es ingresar un problema con una función con sus restricciones para ver cómo se resuelve. Ya, acá tengo un ejercicio que vamos a ponerlo de ejemplo, ya para ingresarlo en el software. Entonces acá tenemos la función que vamos a maximizar con sus restricciones. Entonces primero ponemos el número de variables que tiene nuestra función, en este caso son 2, y el número de restricciones que son 3. Ya, entonces procedemos a darle acá en este botón insertar datos, que nos crea dos columnas. Acá primeramente vamos a ingresar en las constantes de nuestras variables de la función. Entonces de x1 y x2. De x1 es 10 y de x2 es 20. Ya, acá de las restricciones, x1 es 4, x2 es 2, acá es menor o igual y acá es 20. Acá es 8, 8, menor o igual, 20. Acá x1 no tiene nada, x2 es 2, aquí es menor o igual y 10. Ya, entonces tenemos los datos, ya los pusimos en sus respectivos campos y ahora procedemos a resolver. Y esto ya no lo resuelve, nos bota 50 y 2.5. Pero ¿cómo es que lo resolvió? ¿Cuáles son los pasos que hizo el software para resolverlo? Yo le doy acá a mostrar iteraciones y me lanza a detalle cómo es que lo resolvió. Y vamos a proceder a explicarlo. Acabo de cerrar esto, no es relevante. Ya, acá vamos a proceder a explicar cómo es que lo resolvió. Bueno, realmente el resultado que nos interesa es 50 y 2.5. Ya, ¿cómo consigo esto? ¿Cuáles son los pasos que sigo? Bueno, acá tengo el desarrollo de cómo es que trabaja el software, cuál es la lógica que sigue. Bueno, primeramente tenemos la función y tenemos sus restricciones. Lo que hace el programa es primero insertar lo que son las variables de holgura. Una vez tenemos la holgura, procede a armar la primera tabla. En este caso, esta es la primera tabla, con sus respectivos campos, que son las constantes de estas de acá. Entonces, donde corresponde, x1 es 4, x2 es 2, la holgura 1, h1 es 1, h2 no tiene, entonces 0, 0 y 20, ¿no?, que está igual a 20. Y así con las demás filas. Una vez tenemos la primera tabla, lo que procede a hacer el programa es encontrar la columna pivote, la fila pivote y el elemento pivote. En este caso sabemos que esta es la columna pivote y esta es la fila pivote y este es el elemento pivote. Ya. Ahora, sabemos que esta es la columna pivote porque acá es el menor de la función z, este es menos 20. Entonces sabemos que esta es la columna pivote. Para saber cuál es la fila pivote, pues dividimos esta columna BI entre la columna pivote.
Entonces, realizando la división, encontramos que es 10, 2.5 y 5. El menor llegaría a ser la fila pivote. Así es como el programa sabe cuál es la fila pivote. Una vez que sabemos que esta es la fila pivote, sabemos que este es el elemento pivote, porque es la intersección entre la columna pivote y la fila pivote. Entonces, este sería el elemento pivote. Después procede a encontrar, bueno, primero cambiamos un poco la tabla y traemos acá X2, que sería la fila entrante. Perdón, acá. Esta es la fila saliente. Ya esta es la que va a salir. ¿Cómo encontramos esta fila, la fila entrante? Bueno, fácil. La fila saliente dividida entre el elemento pivote. Entonces, 8 entre 8, 1. 8 entre 8, 1. 0 entre 8, 0. 1 entre 8, 0.125. 0 entre 8, 0. Y 20 entre 8, 2.5. Esta es la fila entrante. Es la que nos va a servir para encontrar las otras filas, que sería H1, H3 y Z. Las nuevas filas. ¿Cómo encontramos la nueva fila H1? Bueno, con la fila vieja de H1, que en este caso está acá, ¿no? Menos el coeficiente pivote de la fila donde corresponde por la fila entrante. En este caso, el coeficiente pivote es 2. ¿Cómo sabemos que 2? Porque es donde corresponde. Digamos, si estamos a encontrar la nueva fila H1, entonces 2. Acá, 2. Entonces procedemos a hacer la operación. Entonces, fila nueva menos coeficiente pivote de la fila por la fila entrante. Entonces daría 2. Si vemos el desarrollo, nos damos cuenta que la fila nueva es exactamente lo que el programa nos está lanzando. Entonces vamos a hacerlo, vamos a comprobar. Acá lo dejamos y vemos que es 2, 0, 1, menos 0,25, 0 y 15, que es exactamente esta fila. Entonces estamos comprobando que la primera fila es correcta, exactamente como debería dar. Ya, para la siguiente está aquí la nueva fila H3. Lo mismo, fila vieja menos coeficiente pivote de H3 por la fila entrante. Entonces, desarrollando la operación, las operaciones daría pues menos 2, 0, 0, 0,25, 1 y 5, que es exactamente lo que nos bota la tercera fila. Los mismos resultados. Luego, para la fila, ya, ahora la fila Z. Por acá es 0,25, es negativo. Un momento. Vamos con el Excel. A ver, vamos. Es menos 0,25. Ya, ahora sí. Perdón, una disculpa. Ahora sí, correcto. Menos 0,25. Exactamente, me olvidé ponerle el signo. Ya, ahora la nueva fila Z. Lo mismo. Fila vieja de Z, que corresponde a esta, menos el coeficiente pivote de Z, que es menos 20, exactamente, vemos aquí la columna pivote corresponde a menos 20, por la fila entrante, que es la misma, ¿no? que calculamos en un principio. Esta aquí, es la misma. Entonces, desarrollando las operaciones, nos daría la nueva fila Z, comprobando lo que nos da el software, que es exactamente el mismo resultado, 10, 0, 0, 2.5, 0 y 50. Ya. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que este es el resultado correcto? Bueno, si nosotros este 50 y este 2.5 lo reemplazamos en la función original, nos va a dar, no, bueno, nos tiene que dar la igualdad, ¿no? 50 y 50, vamos a comprobarlo. Entonces, Z es igual a 10
paréntesis, en este caso x1 que era 50, no, perdón, x1 no tiene, no tenemos, es 0. A ver, volvemos, correcto, me estaba equivocando aquí. Vamos a reemplazar lo que nos da el software. Entonces x1 no tiene 0, x2 es 2.5, ¿ya? Entonces, más 20 por x2 que es 2.5. Ya. Ahora, 10 por 0 es 0. Y 20 por 2.5, que llegaría a ser 50. Correcto, sería 50. Entonces z es igual a 50, que es realmente lo que nos da el programa. Entonces z igual a 50. Entonces, este resultado es correcto. Y la forma en que desarrolló el programa, la operación es correcta. Ahora, ya vemos que funciona y que resuelve por el método simplex. Viendo un poquito a detalle el tema del código, básicamente es la misma operación que las operaciones que hicimos en el Excel es reflejada en el código, ¿no? Entonces, la parte como que más pesada donde está la lógica es en esta parte de tabla simplex. Es donde declaramos las variables, la cantidad de filas que va a tener, la cantidad de columnas, si vamos a maximizar o no, o vamos a minimizar la función. Entonces esta variable va a ser la fila pivote y la columna pivote. ¿Ya? Entonces, acá nos va a ingresar lo que son las variables holgura. En esta parte es la columna BI, ¿no? Nos va a cargar los datos de la columna BI. Acá va a proceder a iterar, ¿no? Va a ser la parte de las iteraciones. ¿Qué más? Esta parte ya va a ser va a resolver el programa, va a ser la tercera columna que nos botó. Aquí vamos a mostrarlo. Esta tercera tabla va a ser resuelta en esta parte. En esta parte. En esta parte, tabla de iteraciones, no hay nada relevante, simplemente le da los nombres a las columnas y a la fila, ¿no? La parte de los títulos, y eso no hay como que gran cosa acá en esta parte. Y esta ya llegaría a ser la parte de las vistas, ¿no? Las ventanas. Esta parte sería donde ya, en la parte de los botones, ¿no? Acá si ingresamos, insertar datos, acá está el botón de insertar datos. Vamos a la parte de resolver, que sería esta parte de resolver el botón. Y esta parte de las iteraciones del botón de iteraciones. Y así a grandes rasgos, ese sería todo el programa, cómo funciona, cómo desarrolla, cómo sería la lógica del desarrollo del método simplex. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Claure y voy a hablarles sobre la importancia del método simplex. La importancia que tiene el método simplex es que permite encontrar de manera eficiente la solución más óptima a problemas que puedan presentarse en una entidad o una empresa, siendo este muy importante en el sector empresarial para poder dar soluciones a problemas que se puedan presentar en cuanto al inventario, ganancias o pérdidas, para así poder tomar la mejor elección para dichos problemas. El método simplex es un algoritmo en la programación lineal que consta de un proceso que repite un procedimiento hasta poder encontrar un resultado, determinado por un proceso de arranque y un criterio para poder determinar cuándo este debe detenerse. Conclusiones. En conclusión, después de haber visto todo sobre el tema del método simplex, podemos ver que es un algoritmo
eficiente y confiable en la programación lineal. Podemos afirmar que este método es una herramienta muy útil tanto para pequeñas como para grandes empresas. Además de ayudar en la toma de decisiones óptimas, este algoritmo les permite aprovechar al máximo sus recursos, así como si fuera el ejemplo de una empresa en el cual se podrían maximizar sus ganancias y reducir sus gastos hasta lo mínimo gracias al método, buscando así la mejor elección para su toma de decisiones.